¿Cómo están, queridas amigas y queridos amigos de Retos Femeninos? Soy Lucía Legorreta y como cada semana me da muchísimo gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a su programa Ser Mujer, con un tema el día de hoy sumamente interesante para todos nosotros. Vamos a hablar sobre la importancia de la nutrición y el estilo de vida en la inflamación intestinal. Y para ello me da mucho gusto presentar a nuestra invitada. Nos acompaña Ana Francia Robles. Ella es licenciada en nutrición, especialista en nutrición gastrointestinal, egresada de la Universidad de Guadalajara. Francia, bienvenida aquí a Ser Mujer de Retos Femeninos. ¿Cómo estás? Hola Lucía, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, me siento muy honrada. Gracias por la invitación, muy bien. ¿Y tú? Que muy bien, gracias. Oye, pues mira, creo, y yo te lo digo porque en lo personal, cuando me dijeron el tema, dije, no, a mí también me va a servir muchísimo, porque generalmente decimos, ¿no? Y comentamos, oye, es que estamos inflamados, como que no me siento bien, y eso ocurre, ¿no? A veces ciertos días estás muy bien, hay otros días que no. Entonces, a mí me gustaría iniciar, ¿no? Contigo, que nos dijeras cuáles son los síntomas o a qué se debe, ¿no? Toda esta inflamación del intestino, porque a fin de cuentas es señal de que algo no está bien. Sí, claro que sí, Lucy. Mira, empezamos un poquito pues a explicar que todo el mundo hablamos de salud, ¿no? Yo creo que todo el mundo decimos, ay, la salud es súper importante pues para nuestro bienestar, pero ¿cuántas veces no estamos escuchando pues salud gastrointestinal? Creo que casi nadie nos detenemos a pensar o a detenernos a ver cómo está nuestra salud digestiva, cómo está nuestro estómago, nuestro intestino y la relación que tiene o la importancia que tiene esa salud digestiva pues con todo nuestro cuerpo, ya que no solamente pues la digestión empieza en intestino, sino empieza desde cómo nosotros con cada bocado pues a través de la masticación llega ese alimento a nuestro estómago y a través de todo este proceso de nuestro aparato digestivo pues se da ese proceso de absorción, de nutrición, pero no solamente esto, ¿no? Sino que en nuestro intestino pasan millones de funciones, como también es un buen funcionamiento de nuestro sistema inmune, de, por ejemplo, de que se absorben bien los alimentos, las vitaminas, el agua dentro de nuestros alimentos hacia nuestra sangre y hacia nuestro organismo. Entonces, pues bueno, son millones de factores que involucran en cuanto a una buena alimentación y una buena digestión. Ahora, en cuanto a la inflamación, ¿cuáles son esos síntomas de que algo pues está mal o de que tenemos que prestarle atención en cuanto a nuestros síntomas digestivos, ¿no? Por ejemplo, no, ¿cuántas veces estamos más indigestas, inflamadas o que hay ruidos intestinales, que estás en una reunión y que a veces esos ruidos intestinales, más allá de tener hambre, ¿no? A veces está nuestro intestino un poquito inquieto o, por ejemplo, ¿no? También mucha producción de gas, no solamente como de estilo de flatulencia, sino también, por ejemplo, eructos. O también puede haber ciertos síntomas extradigestivos, como por ejemplo son las cefaleas o los dolores de cabeza, dolores articulares, dolores musculares, que también son importantes en cuanto a estos síntomas de alarma de que nuestro intestino pues no está tan bien. Hay que ver también, importantísimo, ver si es un síntoma de real alarma, como por ejemplo los sangrados intestinales en cuanto a nuestras evacuaciones, o por ejemplo que estemos perdiendo peso de manera excesiva. Bueno, ahí sí, contactar a un profesional de la salud y checar qué es lo que sucede con nuestro intestino. Claro, ahora generalmente Francia lo atribuyes, ¿no? A decir, es que comí algo ayer que me cayó mal o algo hice que me cayó mal, pero ¿qué tanto tiene que ver? Yo sé que por supuesto tiene que ver, y ahorita nos vas a hablar de los alimentos o no, pero ¿qué tanto tiene que ver con el estrés cuando tienes un acontecimiento que estás nerviosa? Por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? En cuanto estoy nerviosa o tengo algo, inmediatamente se me refleja en el estómago. Hay gente que lo ve en la cabeza o la espalda o el cuello, pero a mí se me refleja mucho en lo que es el estómago. Sí, el estrés es uno de los detonantes más importantes en cuanto a esta inflamación intestinal, ya que, bueno, implican dos motivos principales, ¿no? Hay muchas personas que somatizamos muchísimo, pues, esas emociones o ese estrés hacia nuestro estómago e intestino, y eso es por una razón muy en específico. Nosotros, desde nuestra médula espinal en nuestro cerebro, pues, recorren ciertos nervios desde nuestros órganos principales hasta, por ejemplo, nuestras extremidades, ¿no?
Y uno de los nervios más importantes a nivel de todo nuestro cuerpo es precisamente un nervio que se llama nervio vago. Ese es el que le da cierta sensibilidad o motilidad a todo nuestro aparato gastrointestinal, desde nuestro esófago, estómago e intestinos, y es precisamente el motivo por el cual a veces sentimos esas maripositas en el estómago o a veces un nudo en el estómago cuando estamos muy estresadas o muy nerviosas, ¿no? Esas emociones no solamente pues van a repercutir en esta parte motora, ¿no? O motriz en cuanto a dar esa sensibilidad, sino que también hay atrás pues ciertos factores hormonales que contribuyen a que nuestra digestión sea diferente, ¿no? Y sobre todo voy a hacer mucho énfasis en cuanto a una hormona que se llama cortisol. Ahorita se puso muy de moda hablar Sí. siempre de cortisol. Y nada más quiero recalcar que el cortisol no es malo, también en dosis pequeñas nuestro cuerpo libera todos los días también para hacer ciertos procesos metabólicos normales de nuestro cuerpo o ante situaciones de estrés o de real peligro, también ese cortisol va a estar un poquito elevado y es el que nos da ese reflejo de ponernos a salvo, ¿no? De correr, de huir. Pero ¿qué pasa cuando normalmente ese cortisol por síntomas de estrés está más elevado de lo que debería de estar? Nuestro flujo sanguíneo cambia. ¿Por qué? Porque en situaciones de real estrés o de real peligro, ese flujo sanguíneo va a ir a otros órganos de tu cuerpo, corazón, cerebro, extremidades, para ese proceso de lucha o de huida. Sin embargo, es muy raro encontrar que ese flujo sanguíneo vaya al estómago, a intestino, para Mm, hacer procesos digestivos. Entonces es por eso que también nuestra digestión se pausa un poquito cuando estamos más estresados, ¿no? Y también claro. está esta parte que anteriormente te había comentado, pues es esta parte neuromotora, ¿no? Esa conexión que nosotros tenemos desde nuestro cerebro con nuestro intestino, algo que se conoce como eje intestino-cerebro, importantísimo para esta salud gastrointestinal. Claro. Ahora, ya hablamos un poco de los síntomas, o sea, cuando ya me doy cuenta que algo está sucediendo, ¿no? En mi intestino. Pero vámonos un poquito antes, ¿no? O sea, ¿cuáles son los malos hábitos que a veces tenemos que ya ni nos damos cuenta que pueden ocasionar esto, ¿no? Porque digo, pues no tanto enfermedad, sino hábitos que haces en la vida cotidiana. Ujú. Sí, claro. No, la verdad, ahorita en la vida moderna yo creo que tenemos varios de esos malos hábitos y en cuanto, Ujú. bueno, centrarnos más a la dieta, ¿no? Que ahorita pues, estamos tal cual hablando de nutrición, pues es alimentos ricos en azúcares, ¿no? Yo creo que es una de las principales causas de esta síntomas digestivos. ¿Qué producto industrializado no tiene tanto azúcares añadidos como también edulcorantes, que es la otra parte de la moneda, ¿no? Que son edulcorantes no calóricos, que pues muchas veces para nuestra salud gastrointestinal no es algo pues tan saludable, ya que modifica cierta pues microbiota y cierta barrera intestinal. Entonces, bueno, azúcares añadidos, importantísimo, porque eso te No. puede detonar ciertas modificaciones también en cuanto a la microbiota intestinal, que son todas las bacterias que hay en tu intestino, y que eso va a producir mayor fermentación en cuanto al estómago, al intestino, y va a producir más gas, ¿sale? En cuanto a la digestión. Entonces, el consumo de azúcar, yo pienso que es una de las principales. Posteriormente, una deficiencia de fibra en cuanto a los alimentos también va a detonar a mayor propensión, por ejemplo, a problemas gastrointestinales. Y no solamente hablo, por ejemplo, de estreñimiento o de problemas digestivos, sino también se debe que, por ejemplo, el cáncer colorectal, que es una de las dos principales causas de muerte pues, a nivel mundial, también se relaciona con esa deficiencia de consumo de fibra, importantísima en la dieta, ¿no? En cuanto un poquito a hábitos, por ejemplo, el estrés, como ya lo mencionamos, es uno de los Ujú, claro. detonantes ante estos síntomas digestivos que son importantísimos controlar y encontrar también ese estado de relajación, pues habitual, que nosotros tengamos un espacio para nosotros mismas para bajar un poquito, pues esa carga mental o esa carga emocional que pues todo mundo tiene, ¿no? Posteriormente también falta de ejercicio. Ya vivimos Ujú. en sociedades muchísimo más sedentarias, entonces también la falta de ejercicio va a repercutir en cuanto a la microbiota intestinal, ¿no? En cuanto a esta variedad, en cuanto a la movilización del aire intestinal, de nuestro intestino, importantísimo.
También, no por eso menos importante, es el abuso del consumo de alcohol, de tabaco, ¿no? De, por ejemplo, productos industrializados como edulcorantes, colorantes, aditivos que utiliza la industria, que va afectando muchísimo, pues, la calidad de la digestión. Por ejemplo, si nos vamos o les preguntamos a nuestros padres o a nuestros abuelos cómo era nuestra digestión o cómo era su digestión antes, va a ser totalmente distinta. ¿Y cuál es el factor que antes había que ahorita no hay, ¿no? Estrés y pues alimentación industrializada. Claro, oye, vida mucho más activa también, Francia. Ahora, Claro te que digo sí. una cosa, no sé qué tan cierto sea esto de que o sea, hay ciertos alimentos que inflaman a unas personas y ciertos alimentos que inflaman a otras. Es cierto esto, he escuchado mucho estas pruebas, ¿no? Que luego se hacen hombres o mujeres para ver qué tipos de alimentos me caen bien o me caen mal. Eso qué tan cierto es y de qué alimentos estaríamos hablando, si no en general, ¿no? Sí, eso sí es muy real, y también depende mucho pues de la situación de cada persona, ¿no? Hay personas Mm. que tal cual por síntomas o por procesos patológicos de estas personas, bueno, son más propensas a desarrollar ciertas intolerancias que otras, ¿no? O por ejemplo, en algo que ahorita es muy habitual encontrar y que yo en lo personal también pues comparto, ¿no? Es el síndrome de intestino irritable. En Mm. cuanto, por ejemplo, esta enfermedad en el cual, por ejemplo, dos personas pueden tener síndrome de intestino irritable, una persona va a tolerar más ciertos alimentos que otra y otra a lo mejor tolera otros que la primera no lo hacía, ¿no? Ah, Entonces, ok. eso es muy dependiente de cada persona en cuanto a ciertas patologías muy en específico. Pero de manera general sí hay pruebas, como tú lo dijiste, Lucía, que sobre todo son de aire expirado también para determinar, pues, cuáles son las intolerancias que nosotros tenemos, si hay, por ejemplo, mayor producción de gases, ¿no? Como hidrógeno, Ujú. ¿no? Que también nos va determinando, pues, ciertas alteraciones, tanto en sobrecrecimientos bacterianos, intolerancias, etcétera. Pero dentro de las más habituales, pues, ahorita la lactosa, ¿no? Hay muchísimas personas intolerantes a la lactosa, se pueden deber a muchos factores, tanto algo intrínseco como es una pérdida de la capacidad de producir lactasa, que es la enzima que nos ayuda a metabolizar ese azúcar de la leche, que es la lactosa, y que por eso se tienen ciertos síntomas, como también, por ejemplo, puede ser desarrollada, ¿no? Personas que dejaron de consumir de la leche o por procesos de enfermedad que dejan de consumir la leche, bueno, tienen ciertas intolerancias. O también pueden ser hacia las proteínas de la leche, ¿no? Eso hablando en cuanto a lactosa. Por ejemplo, ahorita también algo muy habitual de encontrar, el gluten, ¿no? Pues sí, Hay yo eso dos ya no sé, entidades, porque, o sea, de gente que de repente dice que soy intolerante al gluten. Entonces tienen que cambiar totalmente su su alimentación. Eso está alimentación. durísimo. Ajá. Y eso, la verdad, hay dos entidades muy importantes en cuanto al gluten. Las personas enfermas celíacas, tal cual que es la alérgica al gluten, ¿no? Que es una proteína del trigo y que contienen muchísimos productos ahorita en la industria, desde un helado, por ejemplo, tiene gluten hasta una mermelada y tú dices, ¿cómo? Sí, la Ujú. industria utiliza todos esos componentes también para espesantes, para aditivos, etcétera. Entonces, pues bueno, ahí sí se ve súper limitada la alimentación y deben que tener pruebas en específicos para determinar si es pues una enfermedad tal cual como una celiaquía o también hay otra entidad que es una sensibilidad o intolerancia al gluten, pero no celíaca, que eso es muy frecuente encontrar hoy en día, que hay ciertas personas que no toleran de mejor manera pues ese gluten, ¿no? Esa harina de trigo, esos productos que contienen pues gluten. Y es muy importante identificarlos para también que sus síntomas digestivos disminuyan. Entonces, pues bueno, esa es otra intolerancia. Ahora, hay otras intolerancias como por ejemplo el sorbitol, ¿no? Que son todos los ¿Ese cuál es? productos, son los edulcorantes, ¿no? Los Mm. edulcorantes no calóricos, ¿no? Sorbitol, maltitol, que desde una pasta de dientes puede contener, por ejemplo, sorbitol, hasta, por ejemplo, no sé si se pueda decir marcas, pero la Splenda, todas estas Ah, ya. cuestiones de edulcorantes también contienen, pues, esos polialcoholes, ¿no? Que también suelen ser o causar intolerancias. Ujú. Híjole. Oye, y todo esto que también está muy de moda, los suplementos o los llamados estos periobóticos, perdón, ¿estos qué son? O sea, ¿qué función tienen? ¿Lo recomiendas? O cada caso también, ¿no?
Sí, hay de dos. Probióticos, perdón, probióticos. Sí, Ujú, los probióticos tal cual son bacterias no ujú, vivas que se adicionan ujú, tal cual en alimentos o en suplementos y que ahorita son están muy de moda según también sus billones de bacterias que tienen cada pastillita y son pues tal cual, ¿no? Bacterias buenas que están vivas y que nosotros consumimos a través de los alimentos o de suplementos. ¿Qué alimentos, por ejemplo, contienen estos probióticos? Desde el yogurt, ¿no? O ujú, productos que tienen cierta fermentación láctica, como el kefir, o como por ejemplo el miso, el kimchi, que son, bueno, ahorita en México no se utilizan mucho, el más conocido sí es yogurt o el kefir, y ujú. que dan ciertos beneficios a nuestra digestión. Ahora, si es recomendable o no consumirlo, también depende mucho de cada caso. Hay personas que sí tienen cierto sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, ¿no? Y también eso se ve según su sintomatología, pero ahí yo la verdad, en cuanto a los probióticos, los limito un poquito. Entonces, Ujú. ¿por qué? Porque si hay cierto sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, ¿no? Y nosotros consumimos más bacterias, las bacterias generan parte de su metabolismo también gases. Entonces, lo que yo quiero evitar es evitar esa sobreproducción de gas o Ujú. fermentación dentro del intestino. Entonces, por eso sí es muy dependiente de cada caso el consumo de probióticos. Entonces, a ver, Francia, explícame por qué hay personas que de repente, ¿no? Tengan, la que tengan, incluso niños, ¿no? Que llevan muchos años perfectos y luego de repente, de niño o un adulto, oye, es que, ¿qué crees? Ya no tolero este alimento o soy alérgico, como le quieras llamar. ¿Por qué de repente, no? El cuerpo aceptaba, sí, ciertos alimentos y de un día para otro, de un mes. ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa ahí, no? Mira, puede ser algo adquirido tal cual como la lactosa que se va dejando de producir esta enzima, ¿no? Y es un proceso fisiológico normal. O, por ejemplo, tal cual a alimentos, ¿no? Que creo Ujú. que es algo muy relacionado a tu pregunta. Por ejemplo, ¿no? Que anteriormente toleramos bien la calabacita y ahorita ya no la estemos tolerando. A eso va tu pregunta, ¿verdad, Lucía? Sí, sí, sí. Eso, por ejemplo, tiene mucho que ver tanto nuestra microbiota intestinal, también como procesos inflamatorios crónicos que nosotros van haciendo que nuestro intestino sea un poco más permeable de lo que debería de ser. Y al tener un intestino un poco más permeable, ¿no? O esas separaciones celulares muchísimo más separadas, hacen que ciertos componentes de la alimentación, como proteínas, enzimas, etcétera, pasen de manera muy directa al torrente sanguíneo y estimulen a tu sistema inmune. ¿Y qué Ujú. pasa con esto? Tu cuerpo se defiende con mayor inflamación. Entonces, por eso hay ciertas personas que toleran bien ciertos alimentos y que después, a lo largo del tiempo, a lo mejor ya no esté también esa tolerancia a los alimentos, pero es muy importante ver qué es lo que está sucediendo. A fin de cuentas, la inflamación, no nada más en el caso del intestino, sino de cualquier parte del cuerpo, es un aviso, ¿no? Así del cuerpo de que algo no anda bien, ¿no? ¿Qué pasa, no? Si vivimos constantemente inflamados, podemos vivir así o te empieza a afectar a largo plazo. ¿Qué sucede si todo esto que estamos platicando, porque conozco a muchas personas que, bueno, ay, hombre, me cayó algo mal, pero nunca se lo tratan, ¿no? ¿Qué sucede si vivimos así? Como tú decías, Lucía, la inflamación no es de que sea algo mala, también es una parte de defensa de nuestro cuerpo y de ciertos procesos metabólicos normales que tienen nuestro cuerpo, como por ejemplo la reparación, que nos cortemos y el cuerpo a través de inflamación repara esa zona, ¿no? O por ejemplo, tal cual, que haya cierto proceso de alguna bacteria en nuestro ojo y que haya inflamación, bueno, a través de esa inflamación nuestro cuerpo manda ciertas células de nuestro sistema inmune a atacar ese cuerpo extraño para resolver ese problema. Pero el problema es cuando ya esa inflamación, como tú lo decías, ya es de manera crónica, es decir, de Ujú. varios meses o inclusive años atrás. Si dejamos pasar esa inflamación, nuestro sistema inmune va produciendo igual ciertas células inflamatorias, células del sistema inmune y sobre todo, ¿no? Citocinas, que son esas moléculas inflamatorias de nuestro sistema normal de nuestro cuerpo, y te crea, bueno, intestinalmente te crea ciertos cambios como es esta permeabilidad intestinal. ¿Por qué? Porque nuestra barrera intestinal está compuesta de ciertas células que se llaman enterocitos,
que son las células intestinales, ¿no? Cada célula intestinal hay una parte celular y hay una parte que son como pelitos que se llaman vellosidades, y estas células están unidas unas con otras, pues a lo largo de todo nuestro tracto gastrointestinal. Cuando nosotros tenemos una inflamación crónica, ¿no? Es decir, de hace varios meses o años atrás, esas mismas citocinas que tu cuerpo produce como parte de inflamación hacen ciertos cambios en cuanto a ese epitelio intestinal y hacen de tu intestino un poco más permeable, que era lo que anteriormente comentábamos, ¿no? Se rompen esas separaciones celulares y hacen que tu intestino haya una célula, hay un espacio, otra célula, otro espacio, y que llegue ese alimento, esa molécula de alimento a tu intestino, llegue a través de esas uniones hacia tu torrente sanguíneo y genere más inflamación. ¿Por qué? Porque pasa de manera muy directa esa molécula de alimento hacia una parte que normalmente no debería estar de forma tan directa, ¿no? Puede pasar con alimentos, con agua, hasta con las mismas toxinas que forman, pues, la misma microbiota intestinal, forman ciertas toxinas, para ahuyentar otros parásitos o bacterias, pasan de manera muy directa y generan mayor inflamación. Entonces, sí es importante checarnos cuando hay ya una inflamación crónica, ¿no? Checarnos, algo no está bien. Vamos viendo si es por parte de una intolerancia o si es por un sobrecrecimiento bacteriano o si, ¿qué es lo que pasa hacia nuestro intestino? Claro, y eso no va a depender de la edad, ¿verdad, Francia? Porque sé que, por ejemplo, a determinada edad ya te recomiendan un examen que ya es más fuerte, que es lo que es la colonoscopía, pero eso ya es más adelante, ¿no? Según tengo entendido. ¿Sí? Sí. Y aprovecho después que nos platiques de la colonoscopía, preguntarte, ¿no? Pues, ¿qué hábitos nos recomiendas, ¿no? Para que sean hábitos buenos. Sí, mira, eso de la edad, la verdad es un factor importantísimo y es algo fisiológico, parte del metabolismo normal y de la etapa de todas las personas. Nosotros conforme vamos creciendo, esas células o vellosidades intestinales se van acortando, haciendo que nuestro proceso digestivo sea un poquito más lento y que haya, por ejemplo, procesos de mala absorción nosotros conforme vamos avanzando de edad. No sé si hayan escuchado, por ejemplo, allá a las personas más viejitas o que sí tienen problemas digestivos, quejarse mucho acerca de su digestión, ¿no? De mala Sí. absorción, etcétera. Y es por este proceso en cuanto a que las vellosidades intestinales se van acortando. La colonoscopía, pues sí son procedimientos muchísimo más invasivos para determinar o para visualizar si hay, por ejemplo, algún problema en cuanto a úlceras, en cuanto a la motilidad intestinal, en cuanto a cómo está nuestra pared intestinal y colon, ¿no? Para ver si hay algún problema. Importantísimo también checarse por esta cuestión de cáncer colorectal, que ahorita es muy importante a Sí. nivel global. Entonces, sí, está bien, la verdad, que se tengan como esos hábitos de chequeo diario, entonces está perfecto. En cuanto a los hábitos, pues saludables o que se recomiendan, pues para mejorar o prevenir estos problemas digestivos, pues una, ¿no? Es el ejercicio. La actividad física, mínimo 3 veces a la semana, 40 minutos al día, está fantástico para también movilizar ese intestino y no solamente eso, sino también crear masa muscular, importantísima para todas las personas. Y sobre todo, pues a las mujeres, enfocado este programa a mujeres, ¿no? Nosotros las mujeres perdemos masa muscular a partir de los 35 años. Ándale. Importantísimo aumentar esa producción, ese estímulo en cuanto a la masa muscular. Por otra parte, pues es tener una buena alimentación balanceada, ¿no? Con grasas buenas o saludables, como cuáles, aguacate, aceite de oliva, pescados, como por ejemplo salmón, atún, que son ácidos grasos pues saludables que previenen la inflamación. Entonces también importantísimo. Reducir tu consumo de azúcar. Nosotros, en cuanto a población mexicana, tenemos un límite o sí, de consumo máximo, que son aproximadamente 25 gramos de azúcar al día. Pero, por ejemplo, ¿no? Hay veces que consumimos unas galletas y casi, casi ahí vamos limitando tu consumo de azúcar diario, ¿no? Entonces, si lo sumas con el refresco a veces que consume la población mexicana, el consumo de galletas, pan dulce, que vamos a alguna reunión y hay pastelito, bueno, todo este consumo de azúcar va afectando mucho esas bacterias intestinales.
Entonces también reducir su consumo de azúcar, ¿no? Por otra parte ya tenemos el ejercicio, reducción en cuanto a tus niveles de Claro. estrés, importantísimo. Y algo que casi nunca hablan es reducir o no fomentar tampoco el consumo excesivo de medicamentos o antibióticos, Ah. que también afecta muchísimo pues esta microbiota intestinal, ¿no? Oye, pero ahí te comento, por ejemplo, sobre todo en las jóvenes, hay muchas luego jóvenes que están muy acostumbradas a laxantes, a diuréticos, de que dicen, ay, me excedí. Entonces, estos me imagino, ¿no? Que a la larga al intestino le empiezan a hacer mal, ¿es correcto? Ujú. Sí, 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 sí. Y no solamente con eso, por ejemplo, ahorita se puso muy de moda los antiácidos, ¿no? ¿Cuántas Ujú. veces no tomamos esa pastilla o ese gelecito para aliviar esa acidez estomacal o mejorar la digestión? Pero van cambiando desde tu pH estomacal, que es importantísimo para tu salud digestiva, para que otros órganos, como por ejemplo la vesícula biliar, el páncreas, funcionen adecuadamente, ¿no? Y cuando nosotros vamos alcalinizando ese pH estomacal, nuestra digestión no es la misma y empieza ahí también esos trastornos. Y bueno, también el uso de laxantes, importantísimos. Vamos haciendo dependientes a nuestro cuerpo de ese medicamento, pues para poder tener un patrón de evacuación un poquito más saludable, ¿no? Entonces hay que ver Claro. bien nuestra dieta y esos hábitos. Claro, oye, pues nos dejas una muy clara tarea, Francia. Por ahí dicen que somos muchas veces lo que comemos, ¿no? Y nuestro aparato digestivo, pues es el encargado, ¿sí? De procesar todo esto que comemos. Entonces creo que es importante. Yo, en lo personal, a veces no le pones la atención que tiene y creo que es algo que debemos educar. Y como tú bien dices, en buenos hábitos. Oye, pues se nos Sí. pasó el tiempo volando. Yo te agradezco muchísimo. Me encantaría que nos mandaras pues que un mensaje final de todo lo que hemos visto y por supuesto, ¿no? En dónde te pueden encontrar quienes nos están escuchando y acompañando. No, hombre, Lucía, pues muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, la verdad sí se pasó volando el programa. Está como para 3 programas más. Pero bueno, mi mensaje final es cuidar tu alimentación, ¿no? La alimentación es mucho el reflejo también de tu salud en general, no solamente en la parte de nutrición o digestiva, sino también de tu sistema inmune, de tu sistema de defensa, de este estado de bienestar, porque también, pues, tu estado espiritual también tiene mucho que ver como cómo te sientes intestinalmente, ¿no? Masticar bien tus alimentos, elegir correctamente esos alimentos, comerlos con gusto, también fomentar mucho esa salud digestiva desde muchísimo antes, ¿no? Por Sí. ejemplo, invitar a todas las mujeres que están ahorita en procesos de embarazos o de lactancias, pues también de ejercer ese proceso, ese vínculo que tienes con el bebé, porque desde ahí empieza tu salud Wow. digestiva, ¿no? Uh-huh. Establecer la salud gastrointestinal a través de todos estos microorganismos que la mamá le pasa al bebé, a través de la leche, a través también del proceso de embarazo. Entonces, la verdad, invitarlos a leer un poquito acerca de nutrición digestiva es algo muy interesante, pues, de conocimiento general. Y si tienen algún problema gastrointestinal, con todo gusto, también estoy dando consultas nutricionales tanto en línea como en presenciales aquí en Guadalajara. Mis redes sociales es gastrobalance-nutrición, entonces así me pueden encontrar en Instagram y en Facebook y bueno, me pueden mandar mensajito y establecer una consulta con todo gusto. No, pues muchísimas gracias. Creo que nos dejas tarea muy concreta y por supuesto, como hemos dicho en el programa, cada persona no es única, entonces cada situación es diferente. Entonces es importante, si tienes alguna situación, pues acudir, ¿verdad? Con un especialista. Sí, Muchísimas claro que sí. gracias, Francia. Ahora sí que fue un programa pues importante y a la vez muy interesante. Y muchísimas gracias a todas, a cada uno de los que nos acompañaron este día. Yo soy Lucía Legorreta y te mando un fuertísimo abrazo y te espero aquí próximamente en Ser Mujer en Retos Femeninos. Hasta pronto.